19:24 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Quiero continuar en este bloque haciendo mención a un aspecto que se suele acusar rápidamente a gran parte de la derecha conservadora, y me refiero a ese famoso epíteto de racista. Para esto, como es propio del espacio conservador, vamos a nutrirnos de la experiencia y vamos a ver qué sucede al respecto. Es que ciertamente el expresidente Donald Trump logró realizar lo que podemos llamar en cierto sentido un gran milagro en medio de una campaña muy controvertida donde ya venía de un conflicto con el espacio Provida. Para lograr realzar su imagen se encontró en un mitin dentro del sur del Bronx, una de las zonas más complejas si es que las hay, dentro de lo que es Estados Unidos. El Bronx es el distrito más pobre de la ciudad de Nueva York y en el sur del Bronx se halla a su vez el espacio más pobre e inseguro dentro de una zona pobre e insegura. Y es que la mayoría de los residentes son afrodescendientes y en su, podríamos decir, esencia, se halla una tendencia hacia los demócratas. En más de una ocasión se ha visto cómo el espacio demócrata logró capitalizar esta especie de discurso bien pensante, este discurso de apertura, este discurso de inclusión en contraste con lo que sería una derecha xenófoba, una derecha discriminadora, una derecha clasista. Ningún candidato presidencial republicano se había acercado al Bronx en décadas. Entonces vemos allí que el jueves por la mañana pasado, con fuertes lluvias que iban inundando el parque donde se iba a celebrar la manifestación, se hallaba allí la representante Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata con sede en el Bronx que había tuiteado "Dios es bueno" al ver el clima, creyendo que iba a mantener alejada a las multitudes que iban a ser convocadas luego por Donald Trump. Sin embargo, mientras se estaba burlando de Trump por ser víctima de la ley demócrata, diciendo que tuvo que manifestarse en el Bronx porque estaba en la versión legal de una tobillera, es decir, Ocasio-Cortez burlándose de Trump al tratarlo de delincuente y compararlo con los habitantes del Bronx que ya tienen esta fama de delincuentes, de criminales, de enemigos de la ley. Todo resultó servir para realzar la figura de Trump en dicho lugar. Dios es bueno, ciertamente, y de manera independiente de los resultados políticos. Eso yo creo que ningún creyente podría dudar. Pero en este caso parece que hubo una particular bondad, porque se juntaron todos los factores que podían juntarse para mostrar la aceptación que tenía Donald Trump en el Bronx y de esta manera empezar a desmentir esa idea de que la derecha conservadora es naturalmente xenófoba y discriminadora y que los demócratas son puro amor, cariño y paz hacia los marginados. Insisto, Ocasio-Cortez, quizás la figura más preeminente en este momento dentro del espacio demócrata, dentro del espacio progresista, se burló de Donald Trump al compararlo con los habitantes del Trump y ese supuesto vínculo con la criminalidad, estigmatizando así una vez más la pobreza como a los propios progresistas les gusta hablar. Voy a citar lo que dijo un reportero de la CNN, un medio periodístico internacional al servicio del progresismo globalista. Ciertamente una multitud más grande de la que creo que los demócratas les gustaría ver, particularmente considerando que este es uno de los condados más azules del país, se han reunido aquí en el Bronx. Y es que, insisto, Nueva York fue siempre un bastión del espacio progresista, de los liberals en términos anglosajones. Trump apenas mencionó el juicio que se está llevando adelante en Nueva York al que está siendo sometido, donde también mezcló elementos de su campaña con declaraciones de amor hacia la ciudad y el país en general, un discurso bastante ameno, donde no quiso hacer alusiones a su propia persona y más particularmente al juicio que enfrenta, sino remarcando lo que es la bondad de Estados Unidos y queriendo apelar al sentido de justicia de los norteamericanos. Trump dijo en su red social Truth Social lo siguiente:
Me emocionó estar de regreso en la ciudad en la que crecí, la ciudad en la que pasé mi vida, la ciudad que ayudé a construir y la ciudad que todos amamos. Gracias. Recuérdese que Trump también hizo gran parte de su fortuna a partir de lo que son los negocios inmobiliarios que iniciaron principalmente en dicha región. Trump creció en Queens, pero se mudó oficialmente a Florida recién en el año 2019. Sus efusivos elogios hacia Nueva York muestran una actitud notablemente positiva por parte de un expresidente, dado que la ciudad y el estado son actualmente parte del complot de la campaña demócrata para arruinarlo y encarcelarlo. Trump reflexionó sobre las lecciones de su éxito en el sector inmobiliario que se iniciaron en Nueva York, repartiendo consejos profesionales a lo largo del camino durante su discurso de 1 hora y media, un desfile de políticos y activistas locales que anunciaban el respaldo y el apoyo al expresidente en esta nueva aventura política y más particularmente esta nueva aventura electoral en la que se ha comprometido. Cuando discutió sus propuestas de política económica e inmigración para volver a encarrilar el país, argumentó que tales políticas ayudarían a toda la nación y es parte de un esfuerzo concentrado de la campaña de Trump para aumentar los votos no solamente de ese sector republicano ya cautivo, sino lograr llamar la atención de aquel sector afrodescendiente e hispano que tradicionalmente se han sentido más cómodos apoyando a demócratas, salvo, esto quiero remarcar en un pequeño paréntesis, los votantes cubanos que siempre han sido adversos al socialismo al haber padecido la expresión más cruenta de dicha moción política. El contraste que se ve aquí con el presidente Biden no podría ser más marcado. En 3 discursos decididamente nada estridentes en la última semana, Biden se inclinó hacia la política de agravios raciales. En un discurso en el Museo Nacional de Historia y de Cultura Afroamericana el viernes pasado, Biden afirmó que Estados Unidos estaba siendo acosado por fuerzas que intentaban negar la libertad de oportunidades a todos los estadounidenses. Afirmó que había resistencia insidiosa y un movimiento externo liderado por su oponente político para dañar a los negros. Cito palabras textuales. En otro discurso desastroso dentro de lo que es la NAACP, la Casa Blanca tuvo que hacerle 10 correcciones. Ese mismo día, Biden pronunció el discurso de graduación en una escuela históricamente para afrodescendientes en Georgia, una región particularmente poblada por afrodescendientes. Ese fue un discurso egocéntrico, plagado de algunas conocidas falsedades sobre su vida y su familia, queriendo siempre tapar lo que es el proceso en el que se involucró su propio hijo, Hunter Biden, donde pintó el cuadro de un país racista y malvado que había sido nuevamente catapultado al éxito gracias a los demócratas y nada más lejos de la realidad. Dijo que el país estaba bajo el veneno de la supremacía blanca, olvidándose curiosamente quiénes son los fundantes del KKK, del Ku Klux Klan, para ser más preciso, y afirmó falsamente que los estadounidenses estaban trabajando para imponer una prohibición nacional de libros que dañan a los negros. Es más, es natural preguntarse si la democracia realmente funciona, llegó a afirmar, que si la democracia matan a los hombres negros en las calles, que si la democracia es un rastro de promesas incumplidas que aún ha dejado atrás a las comunidades negras, que si la democracia tiene que ser 10 veces mejor que nadie para tener una oportunidad justa, olvidándose que curiosamente él llega al poder gracias a la democracia. Cuestiones raras. Biden también afirmó falsamente que Georgia no permite que nadie beba agua en las filas de votación y que los trabajadores electorales negros están siendo atacados constantemente. Es decir, la propia gente que vive la realidad que los políticos no viven, son capaces de ver cómo se está utilizando el discurso racial en medio de una campaña electoral. Y en medio de esta campaña electoral, mientras los demócratas deben apelar al verdadero racismo, que es convertir a los afrodescendientes en víctimas, Donald Trump tan solo realza este valor de amor hacia esa ciudad que lo vio nacer, esa búsqueda de unión entre todos los estadounidenses y entender lo que es el realismo político, donde no es lo mismo la inmigración masiva y sustitutiva de manera ilegal que desordena una economía, que las aperturas a aquellos trabajadores que tan solo desean llevar adelante su profesión y su oficio
en pos de hacer una nación más próspera. Así se constituyeron, de hecho, todas las naciones en Occidente. Trump, que tiene la ventaja de haber tenido ya un mandato muy exitoso como presidente, reconoce las políticas económicas, sociales y exteriores como realmente un punto de inflexión para el país que se encuentra en este momento diezmado por una ideología de Biden que todavía no sabe cómo colocarse en el plano internacional, ya sea haciendo negocios con el Partido Comunista Chino o ya sea agachándose a la Agenda 2030 a instancia de Ocasio-Cortez. Quedará entonces que la gente logre ver que finalmente ese mito de la derecha conservadora, racista, no tiene más mérito que simplemente ser expuesto por un presidente blanco que le llegó a decir en su momento a un reportero negro que si votaba por Donald Trump no era verdaderamente negro. ¿Puede haber algo más racista que un hombre blanco diciéndole a un afrodescendiente qué es ser realmente afrodescendiente? Pues parece que muchos estadounidenses empiezan a ver la verdad en este sentido y empiezan a entender que el verdadero racismo estuvo siempre desde sus inicios en el Partido Demócrata. Nada más y muchísimas gracias. Quiero agregar algo. Trump dijo que fue el único presidente en ese mitin, que fue el único presidente en 78 años que no inició una guerra, y dijo que vamos a dar vuelta a Nueva York, o sea, de demócrata a republicano por la cantidad de gente que asistió. Y como dijo Jeff G, el rapero, Make America great again. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.